Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Pueden fallar y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean cordialmente bienvenidos a este tu programa Instrumento Escogido. Y damos muchas gracias a Dios porque nos permite una vez más estar compartiendo de su santa y bendita palabra a través de este medio bajo la cobertura de Neuma Multimedia, que es una bendición para nosotros estar bajo esta cobertura. Y sigan orando por nosotros, no solamente por Instrumento Escogido, sino también por Neuma Multimedia, por los directivos, por administrativo, por cada uno de los programas que aquí se transmite con el único propósito de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también por los planes, proyectos y peticiones que hay delante de Dios. Aquí seguimos orando unos por otros y gracias a Dios que nos permite continuar en esta tarde. Les mando un saludo, aunque no estoy en forma presencial, estoy aquí al pendiente de los comentarios del programa, y si Dios nos regala vida y salud para este lunes, ya estaré también ahí en forma presencial, si Dios nos lo permite. Y te mando saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Contamos ahorita con una temperatura de 20 grados centígrados, está muy agradable, ya empiezan los días un poquito más calurosos aquí en el Valle de Saltillo, y ya estamos a 1 de marzo, se pasó volando el mes de enero y febrero, y pues ya iniciamos el día de hoy
el mes de marzo. Que Dios bendiga todo este mes, los 31 días del mes de marzo. Que seas tú de la mano de Dios, que sea Él guiando tu vida, tu camino, bendiciéndote cada paso que tú des. Y de esa manera que tú puedas ser también de bendición para las personas que te rodean. Oramos unos por otros y bendito sea Dios que nos permite en esta tarde seguir compartiendo con cada uno de ustedes, compartiendo de la santa y bendita palabra de Dios, que es la que tiene poder, es la que es eficaz, es la que tiene autoridad, es la que no cambia, es la única verdad que existe porque es revelación de Dios a nuestras vidas. Y mismo Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, no pasará. Entonces, de esta manera, es un privilegio y honor el que Dios nos permita leer y poder sacar esos tesoros que están plasmados en su palabra para bendición nuestra. Y si tú en alguna ocasión te pones a leer la Biblia y dices, es que no comprendo, pídele al Espíritu Santo que te guíe para que puedas tú comprender cada día y que Dios te dé sabiduría, pero sabiduría de lo alto para que tú puedas discernir esas grandes enseñanzas de parte de Dios a nuestras vidas. Y no solamente es estudiarla, también debemos llevarla a la práctica, vivirla. Y entre más conocemos de ella, más sabemos que menos es lo que sabemos de la misma palabra y cómo de esta manera es, entre más vas sabiendo, sabes que menos sabes, así de en resumen. Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es extensa, es profunda y de esa manera no solamente es para ti, sino también para poder compartir, porque es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es la que tiene poder y autoridad sobre nuestras vidas. Y es nuestro manual de fe y conducta y es vigente, no cambia, siempre es actual. Entonces, gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos da de estar en esta tarde para ver el día de hoy. Continuamos, fíjate, con la serie Prueba de Fuego. Y estamos viendo personajes de la palabra de Dios, hombres humanos como tú y como yo, de cómo padecieron y sufrieron y cómo vivieron ellos por el Evangelio, por Jesucristo, o por la obra de Dios, o por su fe. Entonces, de esta manera, pues vamos a vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Y el día de hoy son los padecimientos del apóstol Pedro. Y bueno, no sin antes comentarte que estamos bajo la cobertura de Neuma Multimedia. Puedes localizarnos de esta manera tanto en Facebook como en YouTube. Posteriormente buscas Instrumento Escogido y vas a poder estar viendo o escuchando diversas transmisiones de tu programa. Y esperando con el favor de Dios que sean de edificación para tu vida, que te acerquen más a Dios y que te hagan reconocer con estos programas el cuán necesitados estamos nosotros de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, es cuando necesitamos un Salvador, porque con nuestras propias fuerzas no podemos realizar las cosas, que realmente somos inmerecedores de la gracia y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive si puedes, escucha un canto de Abel Zavala que así se titula, Inmerecedor, y es parte de lo que él comenta en ese canto, que realmente pues nosotros no somos nada y como el que Cristo dio su propia vida a favor nuestro. Entonces ese es algo que no logramos comprender, tanto amor para cada uno de nosotros. Y pues bueno, vamos también puedes localizarnos directo en la página oficial de Instrumento Escogido, ahí en Facebook, y de esa manera estar escuchando los programas, estarlos viendo.
Y yo oro a Dios para que toque corazones, para que transforme vidas por medio de su Espíritu Santo a través de su santa y bendita palabra. Y de esta manera exaltamos el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y podemos ver que si tú estás pasando ahorita por alguna lucha, un problema, sea de la índole que sea, si tienes algún problema laboral, inclusive un despido, si perdiste un ser querido, si tienes ahorita un problema legal, jurídico, si estás pasando por un divorcio, una depresión, estás con ansiedad, tienes problemas en tu matrimonio, que si tus hijos están de rebeldes o no quieren saber de ti, o no quieren tener conocimiento del Evangelio de Jesucristo, algún ser querido que esté apartado del camino de Dios, oramos a Dios para que sea Él quien transforme esas vidas y toque sus corazones y que nos haga ver la necesidad. Y fíjate, es una necesidad como el respirar, como el que nosotros, el tomar agua, el que necesitamos el alimento. Por eso el comparativo que nos dice la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que es el alimento a nuestras vidas, es como el pan que necesitamos, es esa agua para el sediento y es un bálsamo divino a nuestra alma, la palabra de Dios, que es como si fuera miel a nuestro paladar. Entonces, como es palabra de Dios, a cada uno de nosotros nos va a dar conforme lo que cada uno de nosotros necesitamos, porque así es la maravillosa palabra de Dios. Y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, que comentaba hace un momentito, para de esta manera ya entrar de lleno a la vida del apóstol Pedro. Padre bendito, gracias Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, y gracias Padre, porque hasta aquí tú nos has bendecido. Señor Santo, te exaltamos, Señor, solamente tú eres digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre, por tu amor que diste a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a aprender de tu palabra por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Pon en nosotros ese corazón de carne necesitado de tu palabra para poder nosotros discernir la explicación del día de hoy de tu santa y bendita palabra, y que podamos crecer en nuestra vida espiritual y depender única y exclusivamente de ti. Te necesitamos, Padre Santo, y gracias, Padre, por tu amor y perdón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, la vida del apóstol Pedro. Estamos viendo las pruebas de fuego, y en esta tarde el tema es padecimientos de Pedro. Y el cómo esos padecimientos, yo te ponía el ejemplo de cada uno de los personajes que hemos estado viendo, pero a la vez agrego algo al final. ¿Por qué? Porque este Pedro sí tuvo padecimientos, pero lo más impactante es que él entregó su propia vida por Jesucristo. Pero todo eso le llevó un proceso, el pasar en esta tierra por esas pruebas de fuego. Y bueno, ¿quién era Pedro? Su nombre original era Simón, hijo de Jonás, era pescador de oficio, era casado, nació en Betsaida y vivía en Capernaum, frente al mar de Galilea. Hasta el día de hoy, si usted va ahí a Capernaum, al mar de Galilea, pueden navegar ahí en una barca, y enfrente de ahí exactamente está lo que se conocía la casa de Pedro. Y más adelantito, como una cuadrita más adelante, están ahí, se ven como pues ruinas, pero se ve ahí donde estaba el templo, donde predicaba nuestro Señor Jesucristo, y donde se congregaba también ahí Pedro. ¿Y cuáles son las pruebas de fuego que él empezó a pasar? Él era un pescador, a eso se dedicaba. Andrés, su hermano, ambos estaban dedicados a la pesca, pero llega un día en el cual Jesucristo les dice:
venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y ellos, fíjate, al instante le siguieron. Entonces vemos cómo la obediencia de Pedro al momento de dejar todo para seguir a Jesucristo, cómo él, aún con su temperamento que era arrebatado, impulsivo, era trabancado, pero también era osado y era valiente, porque si los demás no se atrevían a decir o a comentar alguna cosa, él sí se atrevía, y es algo digno de reconocer, que dentro de su carácter o temperamento, él en ocasiones era el que iba ahí como punta de lanza, pegado a Jesucristo y haciéndole preguntas, como en aquella vez que les dijo, Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Entonces ese es Pedro del cual nosotros estamos hablando. Y esa primer prueba fue, deja todo y sigue a Jesucristo. ¿Por qué una prueba? Si hoy se presentara Jesús en tu vida y te dijera, deja todo, a tu madre, tu esposa, tu familia, tu trabajo, ven y sígueme, ¿lo harías? Entonces, cada uno de nosotros podemos ser confrontados con la palabra de Dios. Y tú dices, no, pues es que es bien fácil, porque pues él dejó todo y se fue con Jesús. ¿Por qué te digo yo que era una prueba de fuego? Porque simplemente su trabajo, ¿con qué iba a solventar a su familia? Entonces, ¿cómo le iba a hacer? Y él tuvo familia, puesto que nos dice que él amaba a su suegra y en una ocasión su suegra estaba ahí en su casa y le pidió a Jesús que la sanara porque ella tenía fiebre y Jesús la sanó. Entonces, Pedro era casado. Y aquí al punto que yo voy es, ¿qué tanto confías en Dios? Él, en esa prueba que tuvo que dejar todo por seguir a Jesucristo. Y él vivía y convivía con Jesucristo, pero oye, los ingresos para poder mantener su casa, ¿cómo le iba a hacer? Entonces, por eso fue una prueba. Inclusive yo conozco a un pastor que él dejó una gerencia de planta en una reconocida empresa automotriz aquí en Saltillo. Y vaya que los gerentes de planta ganaban muy buen dinero. Estoy hablando hace de 30 años atrás, un poquito más, 32, 33 años. Y él dejó ese puesto de eminencia para los hombres para hacerse pastor en una iglesia cristiana. Y es un hermoso testimonio porque las personas que trabajaban con él decían, oye, ¿cómo es posible? Dejas ese puesto, ese dinero, ese reconocimiento, porque a él le importaba agradar a Dios, no a los hombres. Entonces, cada uno de nosotros podemos estar enfrentando una prueba. ¿Qué te está pidiendo Cristo? Que a lo mejor dejes. Y mismo Jesucristo dijo, no hay quien deje su padre, madre, hijos, familia, que no vaya a ser recompensado en el día final. Entonces, cada uno de nosotros vamos a recibir esa recompensa. Y el apóstol Pedro lo sabía. Él fue llamado por Jesucristo y no solamente fue discípulo de Jesucristo, que discípulo es un seguidor de Cristo, pero él fue llamado apóstol. Y apóstol hubo 12 apóstoles que Jesucristo, antes de escogerlos, ayunó y él oró toda la noche para poder escoger a esos apóstoles. Entonces, fue difícil para Pedro, pero él, aunque Jesucristo todavía no era reconocido como el Hijo de Dios, puesto que se estaba empezando a dar a conocer, Pedro confió en él. Y ante Jesús, en más de una ocasión, dice la palabra de Dios que él se vio como un hombre pecador y cayó a los pies de Cristo, reconociendo la deidad de nuestro Señor Jesucristo. De aquí, en una ocasión,
les pregunta Jesús a sus apóstoles, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y Pedro fue quien contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mismo Jesucristo le dice, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Eso lo vemos en Mateo 16:16. Y cómo empieza a platicar Jesucristo ahí con sus apóstoles. Y Jesucristo les dice, y fíjate cómo estas dos frases están en el mismo capítulo y no muy distantes una de otra, con apenas menos de 10 versículos entre una y otra. Pedro acababa de aclarar quién era Cristo. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pedro recibe esa revelación de parte del Padre, confirmando quién es Jesucristo, reconociéndolo. ¿Y cuál es la prueba de fuego que sigue a continuación? Jesucristo les empezó a decir a los apóstoles, ¿saben qué? Miren, es necesario que yo vaya a Jerusalén, pero voy a padecer mucho, inclusive voy a morir, pero voy yo a resucitar. Entonces, Cristo les está diciendo que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Y qué fue lo que sucede en ese mismo capítulo? Dice ahí en la palabra de Dios que Pedro lo tomó por aparte y le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera tal cosa te acontezca. Y aquí sorprendentes las palabras de nuestro Señor Jesucristo dirigiéndose a Pedro, que hace un momentito le acababa de decir, esa revelación te la dio mi Padre que está en los cielos. El que declarara a Pedro que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces, ¿cómo? Imagínense delante de la gente que le haya dicho eso a Jesucristo. Yo pienso que con la primera revelación que le dio el Padre, pues hasta Pedro se ha de haber sentido orgulloso de que, pues, oye, sí, a mí me lo reveló el Padre. Y sí, mira, ustedes erraron en la respuesta que Jesús hizo, pero yo di en el blanco. Yo sí dije algo correcto y Jesucristo me lo reconoció delante de todos. Pero este momento, ¿cómo crees que se ha de haber sentido Pedro? No es algo bonito lo que le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces fue una prueba de fuego para él. ¿Por qué? Porque de esta manera, él en su sentir había expresado su humanidad, preocupado por nuestro Señor Jesucristo. Y como le amaba, pues no quería que él padeciera, porque no podía comprender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo estamos en la misma situación en muchas ocasiones porque somos humanos, fallamos. Y es cuando en ocasiones dicen, oye, pero es que, y mira, y eres cristiana, porque acuérdate que siempre somos señalados por las demás personas porque piensan que el ser cristianos ya no vamos a pecar, que somos perfectos y que no vamos a tener errores. Pero somos humanos. Y ahí lo que corresponde a cada uno de nosotros, como nos dice la palabra de Dios, que en lo que respecta a nosotros estar en paz con todos. Y el tener buen testimonio delante de las demás personas, para que con nuestro testimonio demos a conocer acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Y Pedro pasa esta prueba de fuego. Y aún con todo, él sigue en el camino con Jesucristo, ahí pegado con él. Y fíjate, a tal grado que Jesucristo, de muchos discípulos que él tiene, escoge 12 para que sean sus apóstoles. Pero de esos 12 escoge a 3, que son exclusivamente 3 de los hombres que se les llama, que pertenecen al círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, que es Jacobo, Juan,
Son ellos hermanos entre sí, hijos de Zebedeo y Pedro. A ellos tres. Y ellos tres les da un lugar en lo que Él está haciendo, un lugar de privilegio, porque en una ocasión Jesucristo se los lleva y específicamente ellos tres les manda hablar por aparte y se transfigura delante de ellos. ¿Se imaginan qué gran honor y qué ver la gloria de Dios ahí en sus propios ojos? Que hasta mismo Pedro le dijo, ay Señor bendito, pues que hagamos aquí una enramada, porque se aparecieron ahí con él en la transfiguración. Estaba Jesús, estaba Moisés y estaba Elías. Moisés representando a la ley, Elías a los profetas. Y Pedro le dice, mira, hacer aquí una enramada, o sea, ¿para qué ya nos preocupamos por más cosas si ya hemos visto aquí la gloria de Dios? Y estaba Pedro, Juan y Jacobo. En otra ocasión, si tú recuerdas, cuando Jairo va y está en búsqueda de Jesucristo, lo encuentra y le dice, sabes que mi hija está muy gravemente enferma, su hija de 12 años. Va Jesucristo a la casa de Jairo, en lo que va sana la mujer de flujo de sangre, pero en ese momento es interrumpido Jesucristo y le dicen a Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Entonces Jesús le dijo, cree solamente, o sea, espérate, ahí vamos. Entonces van ya en camino, van llegando y hasta se burlaban de Jesucristo, diciendo, pues ya como para qué viene, si ya ella ya falleció, la niña. Entonces Jesucristo entra a ese lugar y ahí está la hija de Jairo. Manda sacar absolutamente a todos y solamente entra los que te comentaba, los del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran? Jacobo, Juan y Pedro. Y Él permite que nada más estén ahí los papás de la niña. Oran y la niña es resucitada. Y Pedro ve estos acontecimientos y se va afirmando su fe cada vez más. Entonces, con estas pruebas, porque también en otra ocasión es escogido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas aquel jueves antes de Jesucristo ser arrestado? ¿Qué es lo que sucede? Él va al Getsemaní, ahí al huerto de Getsemaní, y empieza a orar. Pero todos los discípulos les dice, aquí para que oren yo voy a ir a orar al Padre. Y él más adelantito va y ora. Pero escoge a Jacobo, Juan y Pedro y les dice, vénganse, se apartan más. Dice la palabra de Dios que como a la distancia de un tiro de piedra, un poquito más hacia donde está Jesucristo y les dice, oren por mí. Y ahí en 3 ocasiones les está comentando que oren por mí. Y ellos rendidos del sueño, y aparte en otro de los evangelios dice que están llorando tanto que a causa de tanto llorar ellos se quedan dormidos. Pero en esas 3 ocasiones Pedro está ahí presente. Transfiguración, cuando resucita a la hija de Jairo, y en el Getsemaní. Con esas pruebas de fuego en su vida le permitieron el crecer más espiritualmente, porque de esta manera él sabía en quién estaba confiando y su fe se estaba afirmando cada vez más. Y vemos cómo también tú puedes recordar en aquella tempestad en la barca, que estaba ahí la tormenta, el viento, las olas, y qué es lo que sucede. Pedro ve a Jesús que venía sobre el mar. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él se dirigió a Jesús, puso su mirada en Cristo y le dijo, si tú eres Jesús, permíteme ir caminando hacia donde tú estás. Y Cristo le dijo, ven. Ahora, esa prueba de fuego de Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Jesucristo cuando va en camino, Pedro después quita la mirada de Jesucristo y empieza a ver las olas del mar, empieza a ver la tempestad y se empieza a hundir. Y clama a Jesucristo con todo su corazón ahí
a todo pulmón, y Jesucristo lo rescata, lo saca y le dice, hombre de poca fe. Pero fíjate, como hombre de poca fe, y los demás ni siquiera salieron de la barca. Por eso te digo que él era osado, era valiente. Y de esa manera, Pedro iba confiando cada vez más y más y más en Jesucristo, a tal grado de decirle, ¿sabes qué, Jesús? Cualquier cosa que llegue a pasar, yo voy a estar ahí contigo. Y siempre voy a estar contigo y voy a estar ahí para ti. Y fue cuando Jesucristo, en otra prueba de fuego, que le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo. Y esta noche me vas a negar 3 veces. Y Pedro, no, diciendo como que no va a suceder eso. Y resulta que posteriormente Jesucristo es arrestado. ¿Y qué fue lo primero que hace Pedro? Aquel Pedro osado, valiente, arrebatado, impulsivo, saca una espada y ¡zas!, que le mocha la oreja a Malco, de los que vinieron a prender a Jesucristo. Ahora, ¿por qué hizo eso Pedro? No había escuchado durante 3 años y medio las enseñanzas de Jesucristo, el que él predicaba de la paz, de amar a tus enemigos. Él escuchó todo eso. Él ora por aquellos que te hacen daño, él pon la otra mejilla, él bendice a los que te maldicen. Jesucristo sana la oreja de aquel hombre y le dice a Pedro que no haga eso. Se llevan a Jesucristo ante el Sanedrín. ¿Y qué fue lo que sucede? Pedro está ahí en el patio de aquel lugar donde tienen a Jesucristo y le reconocen por su forma de ser. Le dicen, es que tú hablas como Él, es que tú eres diferente, eres como Él. Y Pedro niega a Jesucristo. Y ahí se empieza a dar cuenta de lo que Jesús le reveló y que era cierto, que lo iba a negar. Posteriormente le vuelven a decir y él vuelve a decir, no lo conozco, no lo conozco. Y en la tercera ocasión, él llega hasta maldecir. Entonces son pruebas tremendas que él tiene que pasar, porque cuando, dicen uno de los evangelios, que cuando él lo niega por tercera vez, ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento canta el gallo y él voltea y Jesucristo lo está viendo. Y dice la palabra que él lloró amargamente. Entonces, yo no sé por qué prueba estés pasando tú el día de hoy, que estés padeciendo a este momento, si es alguna enfermedad, si es alguna carencia, si es alguna incomodidad, alguna molestia, algo que esté afectando en tu vida, no lo sé. Pero aún en la tempestad, recuerda, Cristo está contigo. Y como en tu caminar diario, tú puedes darte cuenta que Cristo está contigo. Porque aunque veas que el mar está rugiendo, aunque tu caminar sea lento, aunque puedes llegar hasta tropezar por alguna dificultad que estés pasando, Cristo siempre está ahí contigo, aún en lo más oscuro de la noche. Llega Cristo, te abraza, ilumina tu vida y te recuerda que Él está contigo todos los días. Donde quiera que tú vayas, está siempre contigo Cristo, que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Y fíjate, si aún en aquella tempestad Él calma la tempestad, y hasta los discípulos dicen, oye, si aún el mar, las olas, el viento te obedecen, nosotros como simples humanos, que no podamos nosotros obedecerle. Nuestro oído debe estar atento a la voz de nuestro bendito Salvador.
Entonces recuerda que en Cristo ya no hay cadenas. Él es todo suficiente, Él es todopoderoso. Y estando en Él no debemos tener temor. Debemos ser fuertes y valientes porque Cristo está con nosotros. Vamos a escuchar este canto para honra y gloria de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Cuando ruge el mar, tú estás ahí, vienes junto a mí. Si en mi caminar llego a tropezar, tú estás aquí y vas junto a mí. Y en el punto más oscuro de la noche me iluminas, me recuerdas, tu presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya, me das paz en medio de la tempestad. Si las olas te obedecen y los mares enmudecen, para oírte yo te escucharé también. Si llego a dudar y no puedo más, tú estás aquí, vienes junto a mí. Si llego a olvidar, me recordarás, tú estás aquí y vas junto a mí. Y en el punto más oscuro de la noche me iluminas, me recuerdas, tu presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya, me das paz en medio de la tempestad. Si las olas te obedecen y los mares enmudecen, para oírte yo te escucharé también. Me dices no temas, me dices sé fuerte, sé valiente, yo jamás te dejaré. Ya no hay más cadenas, eres suficiente, para siempre a tu lado estaré. Continuamos en tu programa Instrumento Escogido. Mandamos un saludo a todas las personas que están conectadas. Les mando aquí un comentario y saludos aquí por Facebook. Dios me los bendiga grandemente. Seguimos orando unos por los otros. Y como te comentaba, seguimos en esta serie Prueba de Fuego con la vida del apóstol Pedro, padecimientos del apóstol Pedro y cómo acabamos de ver de que Jesucristo fue arrestado. Posteriormente, Pedro estuvo en forma presencial de que fue Jesucristo crucificado. Y posteriormente, Cristo resucitó. Y al momento de Jesucristo resucitar, luego en una de esas apariciones que él tuvo, en el Evangelio según San Juan, ya en el último capítulo, nos narra las Escrituras de que Jesucristo tuvo ese encuentro con Pedro. Y como Pedro le había negado en 3 ocasiones, así dicen algunos comentaristas que en 3 ocasiones Jesucristo le preguntó a Pedro en forma directa, particular, y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía: sí, o sea, yo te quiero. Y en la siguiente vez: Pedro, ¿me amas?
sí, o sea, yo te amo, pero así hasta que Pedro le dice, ¿sabes qué, Señor? Tú lo conoces todo. Y en ese momento Pedro sintió ya el amor de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de parte de Jesucristo, y sabía que él había sido restaurado de ese error que había cometido al momento de negarlo en 3 ocasiones. Y así puede ser también nuestra vida. Si hemos fallado, si hemos caído en el error, si nos hemos alejado de la iglesia, de Cristo, del Evangelio, hoy es un buen momento para regresar a los pies de Cristo. Dice en la epístola de Santiago que nos acerquemos a Dios y que Dios se va a acercar a nosotros. Entonces, Pedro ahí pudo sentir el perdón de Jesucristo, a tal grado que ya su convicción era inamovible. ¿Y qué fue lo que sucedió en la vida de Pedro? Nos narra en toda la primera parte, los primeros 8 capítulos del libro de Hechos están enfocados a lo que es Pedro, lo que él estaba haciendo por la iglesia. Posteriormente habla de algunos de los evangelistas como Felipe y otros personajes en la misma palabra de Dios. Y luego se enfoca en el apóstol Pablo, que es narrado por el médico amado, el doctor Lucas. Y se nos enseña ahí en el libro de Hechos que Pedro predicó de Jesucristo y de su evangelio y que él no titubeó ya, y él ante los judíos, su forma, él siguió siendo con ese mismo temperamento, pero ahora a favor del evangelio, y fue tajante al momento de él estar predicando el evangelio y les dijo a los judíos, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron al dador de la vida. ¿Y qué necesitamos hacer? Dijeron ellos, necesitan arrepentirse y confesar sus pecados, arrepentirse y volverse a Cristo. Y no era confesarse el que le dijeran a él sus pecados, no, de ninguna manera, sino que delante de Dios se pusieran a cuentas, como dice en Isaías, si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tú no necesitas confesarte con ninguna persona más que con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre, con nuestro Dios. Y si tú has hecho, eso sí debes hacerlo, si tú has hecho daño a alguna persona en forma particular, que a lo mejor le heriste, le ofendiste, etcétera, decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Y si a ti te han hecho algo, perdónales. Aunque la persona no venga a pedirte perdón, tú perdónales para que sanes tu corazón. Y fíjate, tal fue la convicción, la fe y el creer en Jesucristo del apóstol Pedro, que él en su primer discurso, en su primer predicación, se convirtieron 3,000 personas. 3,000. Y en su segundo discurso o predicación se convirtieron 5,000 personas. Entonces, Pedro aprendió muy bien la lección. Sí, con tropiezos, con errores, con dificultades, con problemas, con su carácter, su temperamento, pero aún así, Dios tuvo misericordia de él y lo usó en gran manera. Por eso decimos, en sus pruebas de fuego, en esos padecimientos tan tremendos, Pedro sabía en quién había creído. Y así puede pasar en tu vida y en mi vida. Lo que hemos de pasar, acuérdate, la clave es arrepentirnos y volvernos a Dios. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Solamente tenemos que llegar ante Él, humillarnos, y de esta manera Él se va a encargar de perdonarnos. Y fíjate, Él se sintió indigno. Él se sintió indigno ante su llamado delante de Dios, y él dedicó el resto de su vida a servir a Jesucristo. Y las enseñanzas que nosotros tenemos del apóstol Pedro, si tú te vas ahí al final de la palabra de Dios antes de Apocalipsis, está la primera epístola de Pedro, que fue escrita en el 64 después de Cristo. Y vemos cómo de esta manera él empieza a comentar la importancia que
tiene en que nosotros podamos confiar en nuestro Dios. Porque, fíjate, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Pedro, el pescador, escribiendo todo esto, no, y sigue aún mucho más. Nos dice ahí enseguida, estamos en el primer capítulo de Primera de Pedro, que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjate, no es una pregunta ni una sugerencia, es una afirmación, que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas para que, sometida a prueba, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, que nosotros amamos a Cristo sin haberle visto, y continúa él diciendo que debemos ser santos porque Dios es santo, y que si invocamos al Padre, que estemos seguros que Él nos está escuchando, sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, o sea, que nacimos en pecado, pero ya no va a ser con cosas corruptibles, sino que cambiemos de forma de ser para agradar a nuestro Dios, que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de la palabra de Dios crezcamos para la salvación, si es que hemos gustado la benignidad del Señor, que sigamos lo que viene siendo la piedra del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo, que lo sigamos exclusivamente a Él, que tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, todos nosotros como hijos de Dios, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y así él continúa diciendo que para que haciendo el bien, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, y que cada uno de nosotros debemos también hacer lo bueno delante de nuestro Dios, y que si aún haciendo lo bueno delante de Dios vamos a sufrir, que soportemos para ser aprobados delante de Dios, no importa el costo. Entonces, y aquí este consejo del apóstol Pedro fue el que a mí me sirvió para mi vida, en el que dice que ustedes, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este fue un tip que yo lo tomé para mi vida, y de esta manera el poder estar en el camino de Dios, y bendito sea Dios que mi esposo se convirtió y él recibió a Cristo en su corazón y entregó su vida a Él, y hasta la fecha le sirve fielmente. Entonces, que seamos de un mismo sentir, compasivos, amándonos, y que no devolviendo el mal, por el contrario, bendiciendo, y que hemos sido llamados para ser de bendición. Entonces, cada uno de nosotros, todas estas, yo te recomiendo que leas Primera y Segunda de Pedro. Segunda de Pedro fue escrita en el año 65 después de Cristo, antes de que Pedro fuera ya crucificado para él morir. Entonces, en la cual él nos llama a que no estemos ociosos ni sin fruto, sino que estemos siempre compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que tenemos la palabra de Dios, que la vivamos, estando seguros que es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y de esta manera también Él nos hace ver que Cristo viene pronto. Dice que no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
porque Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y nos dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que debemos estar preparados, apercibidos, confiando en Dios y estando en su camino, porque en el cual dice los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas. Y todavía nos dice, ¿cómo no andar nosotros en una santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Termina su carta diciendo, vosotros, amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sean que sean arrastrados por el error de los inicuos y que caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él sea la gloria por la eternidad. El último consejo del apóstol Pedro es, lee las Escrituras, obedécelas, haz lo que la Biblia te indica, porque Cristo viene pronto. Y así si tú esta tarde dices, ¿sabes qué? Pues me falta a mí de eso. Ok, puedes entregar tu vida a Cristo haciendo esta oración. Padre bendito, en esta tarde yo me arrepiento de todos mis pecados. Me explicaron acerca del amor de Jesucristo. Yo creo que Él murió en la cruz por mis pecados, que Él resucitó al tercer día y está al lado tuyo, Padre Santo. Hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, por tu amor y perdón en el nombre de Jesucristo. Amén. Y de esta manera tu vida va a empezar a ser transformada por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que necesitas? 1, lee la Biblia, léela, para que tú puedas crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, platica con Dios, con el Padre, y cierra tu oración en el nombre de Jesucristo. El oído del Padre Celestial está atento a tu clamor. Y número 3, congrégate. A final de cuentas, Cristo viene por su iglesia. Y bueno, de esta manera damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Seguimos orando unos por otros, recordándote que estamos en tu programa Instrumento Escogido los lunes, martes y viernes en punto de las 7 de la tarde y miércoles en punto de las 6 de la tarde. Si Dios nos presta vida y salud, para la próxima semana estaremos viendo la vida de Job, la vida de José del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la vida de Zacarías y de Juan, el discípulo amado. Y bueno, Dios me los bendiga grandemente y vamos a orar para despedir el programa. Gracias, Padre, porque a pesar de cómo somos, tú eres bueno con nosotros, nos ayudas, nos cuidas, nos bendices. Y gracias por esas pruebas que mandas a nuestra vida, que en una y otra página de la palabra de Dios nos haces ver que las pruebas son necesarias en nuestras vidas para confiar en ti, depender de ti y tener fe exclusivamente en ti, y que nos van a servir para crecimiento espiritual. Gracias, Padre, por tu amor y porque no vamos a pasar ninguna de esas pruebas solos. Jesucristo dijo que Él está con nosotros cada día de nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor y perdón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga. Congréguense el domingo, cuando menos. Vayan a la iglesia. Nos vemos el lunes con el favor de Dios. Bendiciones.